Hoy estoy con una artista amiga venezolana, mujer, migrante y muchas otras cosas, Sofía Saavedra. Em, y la invito a hablar conmigo porque Sofi, trae una propuesta artística y una propuesta de vida muy interesante y muy alineada con los temas que trabajamos en mi laboratorio de investigación y en general hay mucho que aprender, no solo de cómo pensamos a los cuerpos, cómo pensamos a la existencia, a las transgresiones, a quién somos, pero pues también estéticamente, obviamente, como una artista, pintora y muchas otras cosas, nos propone, nos reta como personas que podemos ser, como testigos de su trabajo, nos reta a repensarnos individual y colectivamente. Bueno, la idea de hoy es tener una conversación con Sophie. Voy a introducir algunas imágenes, algunos videos luego para que las personas que nos escuchen puedan tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Pero empecemos con Sophie, gracias por el espacio. Si nos puedes dar como una reseñita de quién eres, lo que para ti sea importante y después empezamos a hablar de tu trabajo. Catalina, muchas gracias por invitarme a este espacio y bueno, muchas gracias por tu amistad. Estoy feliz de estar aquí, de encontrarnos y de todo lo que hemos logrado hilar, ¿no? en este encuentro. A ver, ¿quién es Sofía? Bueno, principalmente, como siempre lo digo, una mujer mamá de Camila, que se ha ido construyendo como artista eh, bajo, digamos, la necesidad de de expresarme en el mundo, la necesidad de tener un espacio donde poder expresarme a través de mi cuerpo y de todo lo que representa la extensión de mi cuerpo, porque durante mucho tiempo, digamos, estuve como muy dormida, muy como en una etapa, yo le llamo como una etapa de gestación para poder expresarme. Em, y bueno, el arte fue el medio perfecto, fue el medio perfecto para poder nombrar las cosas que yo sentía que tenía que nombrar o que yo sentía la necesidad de nombrar a través de la pintura o de mi cuerpo, porque la pintura es una extensión de mi cuerpo también. Y bueno, esa básicamente podría ser una descripción, ¿no? Soy, este, yo me llamo una animala inconforme, eh, porque me gusta nombrarme también así. Inconforme con muchas cosas que pueden haber estado dentro de mi proceso de crianza o de lo que conozco del mundo, como mujer, como latinoamericana, como mamá de Camila, como todo esto, em, que ha atravesado el dolor, que ha atravesado la rabia, que ha atravesado el amor, y siempre el amor como presente, y que encontró este lugar de enunciación y de expresión que es el arte, pues. Bello. Em, bueno, tú ahorita estás en Estados Unidos por parte de una beca de protección de artistas que te trajeron a desarrollar investigación en Estados Unidos. Em, que bueno, que eso es todo un proceso del que podríamos hablar bastante. Pero quisiera escuchar sobre el cruce hacia los sueños, que es, digamos, tu propuesta central, lo que vienes trabajando, lo que yo conozco, pues, y que también yo he sido como testigo de su evolución o de su, ni siquiera, bueno, evolución sí, pero también de su transformación o de su gestación o de su ser en el mundo. Eh, Ujú. pues porque no sé, nos hemos como un poco acompañado en ese proceso. Pero entonces cuéntanos de qué se trata el cruce hacia los sueños. Bueno, el cruce hacia los sueños principalmente fue un poema. Ujú, Y fue un poema que yo no sabía que era un poema.
Es decir, siempre he negado que ha sido un poema, fue como un manifiesto, algo que escribí en un momento. Y fue eso, fue una idea, ¿no? La idea de pensarme como alguien que puede ver los sueños como un espacio poderoso, los Ujú, sueños como un espacio inmensamente creativo, ¿no? Y de alguna manera esto viene después de una obra que yo hice que se llamó Intimidad Volátil. eh, los sueños y las libertades como espacio de resistencia. Bueno, mi idea siempre ha sido como, ¿cómo hago para poder realmente conseguir un lugar en el mundo desde donde podamos nosotros estar, nuestros grandes poderes, eh, digamos, conseguir un espacio de liberación que sea lo más auténtico posible dentro de todas las, vamos a decir, situaciones de opresión que vivimos, sistémicas, ¿no? Y bueno, yo le he apostado mucho a la magia, a los rituales y a los sueños. ujú, Entonces, de alguna manera esto también lo vi muy, muy como fusionado con el tema de la migración, que es otro tema que yo he estado trabajando mucho, los cuerpos en movimiento, los cuerpos que se desplazan, y todo lo que significa, por ejemplo, para mí como madre, una casa, ser una casa. O sea, prácticamente llevo muchos años siendo la casa, el cuerpo, mi casa, y sentir la fragilidad de esa casa en movimiento, la vulnerabilidad de la casa y a la vez la fortaleza, ¿no? ujú, Entonces, como que pensar ese cuerpo cruzando eh, hacia un lugar que va más allá del territorio de lo concreto, hacia un lugar del mundo de las posibilidades, es algo así como onírico, ¿no? ujú, Y bueno, allí aparecieron los sueños, pensar el cuerpo nómada, el cuerpo migrante, el cuerpo casa, el cuerpo que se hace hogar dentro de sí mismo. Em, y bueno, todo esto un poco pensándome siempre, porque yo siempre estoy viajando con mi hija, hasta ahora, pues que tiene 17 años, ha pasado así, cómo hacer o cómo construir un espacio que, digamos, de alguna manera flote que flote o que esté creando nuevas ventanas o portales de imaginarios. Y esa fue la idea central del cruce hacia los sueños, ¿no? ujú, Eh, y de hecho es el cruce hacia el sueño, un hogar de identidades nómadas, un hogar en tránsito, un hogar que está en permanente movimiento, movimiento del pensamiento, de las ideas, de la flexibilidad de las ideas y ujú. de la fluidez de los cuerpos y del encuentro y la posibilidad de los cuerpos diversos. Es otro tema que también está allí, la diversidad, el encuentro con la otredad, ¿no? Bueno, básicamente creo que es eso. Ok, hay varias cosas ahí, ¿no? Sí, mucho. Y de hecho para mí es muy difícil porque son muchas, muchas cosas allí. Es muy difícil poder verlo en lo inmediato. Yo creo que también hace falta tiempo porque, bueno, yo trabajé videoarte, trabajé poesía, trabajé instalación, trabajé pintura. Y aunque creo que no fue una obra extremadamente, ¿cómo se dice?, numerosa, fue una obra que me pidió mucho trabajo mental y corporal en un espacio nuevo, en un clima nuevo, con diferentes idiomas, etcétera. Eh, y bueno, todavía no logro como ver realmente qué hice. Ajá, ajá, ajá. Sí. Yo de hecho le añadiría más, porque creo que también en esas obras vemos lo animal y lo humano que también es animal, pero pues como para hacer la distinción, también mergido con los cuerpos animales de diversidad de animalidades, también Sí. que se juntan, ¿no? Como que es como que en realidad
juega mucho con lo que son los bordes, los límites, de dónde Exactamente. empieza y dónde termina un cuerpo, ¿no? Cuando uno mira a esas pinturas, esa es como la pregunta, o sea, eso es lo que más, y yo diría que ni siquiera es una pregunta intelectual, es algo muy visceral, que yo como hablo como Catalina, pues cuando yo miro a esos trabajos, yo digo, uy, ¿dónde empiezo y yo dónde termino yo, ¿no? Como que realmente nos hace cuestionar que estos límites que nos hemos pensado desde la piel, pero también pues límites de identidad, límites de muchas otras cosas, en realidad la propuesta que tú tienes se disuelven. Y entonces nos vuelven a preguntar entonces quién soy o quiénes somos, como que la pregunta se hace plural, porque todas tus pinturas, que es con el trabajo que más como que yo he venido pensando, no hay no hay un cuerpo singular, ¿no? Como que siempre está en conexión con o está mergido con otros cuerpos o al menos mergido en el espacio. Y eso es como una constante de lo que nos pones a pensar. Eh, y bueno, ¿y qué nos puedes compartir sobre el proceso de darle forma a esa visión? Porque lo que tú dices, te pidió mucho pensar, pero al mismo tiempo te tocaba hacer, te tocaba Mm. ponerlo afuera en la tela, o sea, ya lo más tangible. ¿Cómo es cómo es esa traducción de toda esta idea que traes? No sé qué nos puedas compartir de ese proceso. Bueno, primero me gustaría contarte que hace un tiempo atrás yo hice un trabajo que se llamó Identidades Nómadas, que lo hice en Venezuela y comenzó con un registro fotográfico muy amplio a amistades y a desconocidos, donde yo los invitaba a un estudio improvisado, donde yo le decía, ¿cómo quieres ser visto? Y la gente comenzaba a proponerse, mucha gente se desnudaba, mucha gente hacía cosas y yo solamente tomaba fotos y era como una especie de estudio confesionario aquello porque comenzábamos a hablar otras cosas y yo solamente los acompañaba y les tomaba fotos. Y después yo llevé estas fotos a una representación pictórica. Y este primer proyecto de investigación me llevó a como a amar mucho todos estos cuerpos que llegaron a este estudio. O sea, era como mucha diversidad, la gente expresó libremente, jugó y confió en mí para expresar un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, cómo quiero ser visto, imagínate. Lúdicamente crearon otras subjetividades y fue muy interesante. Eso quedó muy profundamente en mí y poco a poco yo he estado trabajando más, digamos, solitaria, ¿no? En el aspecto de que yo hago unas reinterpretaciones desde mi imaginario y en mi propia investigación que vuelven o sea, toman quizás otros nombres o otras líneas de investigación, pero que están muy ligados a ese proceso o a esa cercanía con estos cuerpos. Ujú, Porque me da mucho gusto ver la diversidad de los cuerpos, me da mucho gusto ver a las personas. Para mí el paisaje es el cuerpo humano, o sea, es un paisaje en sí mismo y es algo, me emociona, ¿no? Porque además creo que dentro de todo este trabajo que hice había mucho, o sea, yo encontraba mucho espejo en las personas. Era ujú, como si cada nueva cosa que además me superaba, yo decía, wow, wow, esta persona está proponiendo todo esto, eso me ayudaba a liberarme a mí, me ayudaba a liberarme a mí permanentemente. Y ahora con el cruce hacia los sueños, creo que es ese ejercicio nuevamente. Solo que yo no hice el trabajo fotográfico, hice una parte, ¿no? Con unos estudiantes de la universidad, se hizo una colaboración e hicimos trabajo de performance y de videoarte, pero el grueso de las obras tiene que ver mucho con mi manera de entender estos cuerpos en esa, como dices, en esos bordes de los que estás hablando, ¿no? Siento que se puede percibir mucho como placer de los cuerpos, o que se puede percibir animalidad de los cuerpos, bestialidad, eh, erotismo también, y que todo eso de alguna manera forman parte de un solo cuerpo también, ¿no? Que ujú, en este caso está asociado a mi trabajo de autorretrato. ujú, Em,
Bueno, para mí crear esto fue como entrar en trance. Sinceramente, yo simplemente pinté y pinté y pinté durante los meses que fue la producción fuerte, que fueron los meses desde enero hasta junio, algo así, enero, junio, fueron los más fuertes de pintura y de tratar de entender el mundo acá en Estados Unidos y la gente y relacionarme y el clima y todo. Fue un solo trance en el que me acompañé mucho del color. Ujú, El color como unidad, el color como el azul, básicamente, como una unidad de calor humano eh, y como agua. Pensé mucho en el agua. Pensé que de alguna manera el estado onírico o el estado de soñar está asociado al agua. Y siempre de alguna manera estos cuerpos están asociados a un lugar acuático. ujú. Em, Y bueno, eso yo creo que es lo que yo puedo decir, ¿no? De lo que pasó durante el proceso de la construcción de la obra eh, y la revisión permanente como de mi estado emocional de estar en un lugar completamente ajeno a mi naturaleza, digamos, no a mi naturaleza, pero climáticamente quizás sí, a mi Bien. hábitat, ¿no? Entonces, ha sido un trance. Hasta No, ahora y es que llegó que, el verano. no, mis respetos, porque es que en serio, una transición. Cualquier transición, ¿no? De viaje, de uno instalarse en otro lugar, es un proceso. O sea, uno llega, le llegan las maletas, pero el cuerpo todavía no ha llegado, el cuerpo emocional todavía no ha llegado, el cuerpo intelectual se demora. O sea, esos son procesos muy largos. Vivir en Estados Unidos es muy complejo como mujeres Mm. latinas. Bueno, yo creo que como cualquier persona, pero... em, y es, o sea, toma mucho tiempo. O sea, no, yo de hecho admiro mucho porque en medio de lo que representa esa transición, poder conectarte con el color y sacar adelante unas obras, además que estamos hablando de obras de gran formato, obras muy complejas, obras que se nota que hubo mucho tiempo y hubo mucha experimentación en ellas. O sea, wow. Creo que de hecho... O sea, cuando te escucho hablar pienso en el arte y en el hacer tus pinturas como parte de generar un refugio para ti misma, porque si no, pues te enloquecías, ¿no? Como que también es un poco de que tu ser necesita la creación artística, de lo que hablabas muy al principio, ¿no? Como de encontrar tu manera de poder articularte en el mundo. Sí, claro, Hay un algo ahí de puente. supervivencia que es muy interesante, que cuando yo miro tu obra, yo también, o sea, como que yo tengo un pedacito de eso también como persona que, digamos, que se enfrenta al mundo que tú propones, porque yo veo tus obras, cuando uno ve toda la obra junta, es literal un cruce hacia los sueños, entramos a una dimensión onírica, entramos a lo acuático, entramos, o sea, ya como que la física del mundo normal ya no nos sirve ahí, como que la manera en que nos pensamos ya Mm, no nos sirve, ya como que de repente como que rompemos las reglas de cómo funciona el mundo y entramos y se siente casi que también algo como un refugio, que es de hecho lo que necesitamos para poder sobrevivir esta existencia tan violenta tan cruel en el mundo en que vivimos, ¿no? Es una sociedad muy violenta, específicamente Estados Unidos, pero pues todo el mundo en general, la cultura, digamos, todos los preceptos, la religión, todo eso que nos aplasta. Pero pues específicamente hablando de Estados Unidos, cuando yo miro el trabajo es como que es un respiro, ¿no? Como que hay un espacio en el que podemos entrar donde estamos seguros y donde no es, donde finalmente se nos caen las construcciones de que nos han hecho creer de que es que yo soy esta cosa única y de repente estamos en mergidos con otros y me encanta lo que hablas sobre el placer, porque es algo que lo vemos mucho en tu obra. Es mergidos, pero sin forzarlo, o sea, esmergidos disfrutándolo, esmergidos claro. desde el tocarnos y el sentir la delicia de estar existiendo. O sea, es absolutamente como radical en ese sentido, ¿no? Como que además de que
como que rompes las reglas del mundo, además lo hacemos con absoluta belleza y con absoluto placer y con absoluta entrega a lo que es delicioso, ¿sabes? Como que esa es un poco, digamos, lo que hace tu trabajo muy único. De mi Ujú. manera de verlo, es que nos podemos sentir como vivos, eh, de maneras que pues en el mundo normal, en la vida normal, digamos, ya no nos han, pues, puede ser, por eso es el cruce hacia los sueños, ¿no? Porque en la vida normal ya como que no hay manera de repensarnos tanto, ¿no? Sí. Y bajo mucha presión también creo, porque lo normal, lo que llamas normal, que es lo que estamos viviendo, sobre todo en este 2025, ¿no? Un mundo en guerra, genocidio, cosas y bueno, terrible, no, nada normal. Sí, exacto, sí, Es nada muy normal. fuerte. Construir un lugar, un refugio, se hace urgente. Ujú, Si, si no lo podemos construir, creo que es muy difícil la vida. Entonces, esa construcción pasa por el arte o por cualquier otra forma de tejer eso, ¿no? Ese escape, yo le llamo, hay que escaparse, hay que fugarse, hay que fugarse. Entonces, yo busco fugarme de todo esto, pero no, no sola, porque el arte me ayuda a estar acompañada y quizás a veces también, porque todo esto, muy bien toda la interpretación que puedan hacer las personas cuando están ante la obra y eso, pero en realidad es un ejercicio que estoy haciendo para yo también poder sanar, para yo también poder habitar este mundo, ¿no? Principalmente. ujú, Me cuesta mucho explicarlo porque yo también yo estoy muy involucrada y están pasando muchas cosas a la vez. No solamente está pasando la obra, sino que está pasando mi vida, mi hija, adolescente, todo, ¿no? Las emociones, la vida, todo, todo a la vez. Entonces, para mí es un lugar eh, de refugio. Es un lugar que se está construyendo para que le demos valor a nuestras ideas, a nuestros sueños, a nuestras posibilidades creativas, ¿no? Ahorita estoy defendiendo mucho lo que puede significar una idea en un ser humano, lo que puede significar el proceso de crear tu idea, de hacerla, de materializar una idea. Entonces, ese proceso, que es un proceso del cuerpo, que te expande y que rompe todos los límites posibles, es muy importante que lo hagamos. Entonces, para mí ahorita que me gustaría de verdad trabajar con gente, o sea, me gustaría como poder ir como al plano del acompañamiento más así, de conversación, de no sé qué, no sé qué, es porque siento que estamos en un momento donde necesitamos como que trabajar con las manos, necesitamos trabajar nuestras ideas, materializarlas, sacarlas del lugar del imaginario y aceptar las formas que tienen nuestras creaciones y compartirlas en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso, ¿no? El cruce hacia los sueños es muchas cosas, pero principalmente quizás es esa acción, es, podemos crear fugas necesarias y urgentes para generar esos mundos posibles nuestros y compartir y reflexionar esta vida, ¿no? sí. Básicamente es eso, creo yo. Yo quería preguntarte, cuando hiciste la apertura de la exhibición aquí en el Civil Center for Design, que se mostraba el videoarte que trabajaste con un grupo de estudiantes, creo que eran estudiantes de teatro, si no estoy mal, algunos de ellos. Sí, dos de teatro y otro es documentalista, que me Ok. ayudó con la cámara y todo. Y también hablando del proceso que tú mencionabas de identidades nómadas, creo que era, que también estuviste trabajando con otras personas que llegaron a ese espacio. Eh, Me gustaría hablar de, bueno, de que, digamos, ya que pasaste por esos procesos, ya que, digamos, fueron parte de la creación artística en su momento, como que viste en ese proceso cuando la gente, cuando las personas son llamadas a crear esa subjetividad, porque mencionas mucho lo lúdico, mencionas mucho como
no sé, como de una exploración, digamos, libre, no sé si libre sea la palabra, pero decías, dijiste la frase, la gente confió en mí, entonces siento que hay un nivel de vulnerabilidad que fue expuesto en ese espacio, claro, porque pues vemos personas, o sea, con poca ropa. Claro. Que sabes que eso pues ya es un proceso. Como que ves en en esos espacios cuando tú les dices, le invitas a las personas a que piensen y que te muestren diferentes facetas de quién ellos creen que son, o bueno, no sé tú cómo lo planteas, de pronto para eso también va la pregunta un poco como de la metodología, pero también un poco como qué has visto cuando invitas a las personas a entrar en ese espacio, como qué tipo de salen algunos miedos o bueno, no sé si trabajas mucho con artistas, de pronto ya hay algo que ellos, digamos, ya tienen ya son más, eh, más versátiles con sus formas de representarse. Pero en ese proceso porque me interesa, digamos, que ahorita después hablemos del autorretrato, porque al final todo esto es acerca de cómo nos estamos viendo, ¿no? Cómo veo a ese cuerpo que estoy habitando, que estamos tan cómodos habitando, ¿qué más? Hay aquí en este cuerpo, que de pronto no me lo estoy preguntando todos los días, ¿no? Ujú. Entonces quería preguntarte por ese proceso, de esa búsqueda de Mm. subjetividades, ¿qué pasa en esos momentos o cuál es la pedagogía? Bueno, ¿a qué los invitas? Bueno, en este proceso que fue Identidades Nómadas, todo fue muy orgánico, la verdad. Yo los invito, las personas que aceptan mi invitación no son artistas. La gran mayoría con los que trabajé en Identidades Nómadas, ninguno era artista. Y estoy hablando de un registro de muchas fotografías, creo que como 600 fotografías, de las cuales hice una selección, ¿no? Em, pero no eran artistas. Lo importante de que no sean artistas es toda la belleza de que nadie, o sea, realmente nadie estaba buscando ser un artista, Ajá, sí, sí, sí. sino que están siendo ellos jugando genuinamente, genuinamente dando un paso muy distinto en su vida, que es jugar con subjetividades, que es crear personajes, o a veces simplemente una me acuerdo que llegó y dijo, yo estoy aquí y yo no voy a crear ningún personaje porque mi personaje soy yo. Ok. Comenzamos ahí simplemente hablando, yo soy un puente, solamente un puente, y lo que ellos deseen hacer, yo lo voy a respetar. Una amiga siempre soñó con llenarse de barro y hacer todo un ritual que yo fotografié, y yo simplemente le dije, hazlo. Y ella lo hizo y yo tomé las fotografías y después terminó y terminamos con el taller hecho un río de lodo así. Perfecto, bueno, cada quien como que yo siempre he soñado tomarme una foto desnudas, pero me da mucho miedo. Bueno, si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Si no, no pasa nada. Era como muy orgánico, realmente muy un trabajo así de puente. Yo simplemente un puente y lo que ellas querían que se viera se va a ver y los que no, pues no importa, no se va a ver. En el trabajo acá en Estados Unidos, trabajé con dos actores, pero ellos no habían hecho el proceso de videoarte. Mm, Y les resultó muy divertido, muy natural para ellos, son actores. Les gustó mucho el proceso y el resultado, y todos son artistas acá. Entonces, como que fue muy fluido, no entendía muy bien quizá cuál podía ser el final de la construcción del video. Yo tampoco, la verdad. Y como siempre le digo, es una construcción, es decir, vamos a hacer, yo tengo una idea que tenía que ver con el boxeo, porque está la pregunta, ¿cómo peleamos? O sea, primero por una idea estética de que me gusta el boxeo, me gusta porque creo que es un deporte que no hace todo el mundo. Em, y bueno, estéticamente me resulta muy atractivo, pero además porque era la metáfora perfecta en este momento para hablar de cómo luchas, cómo luchas tú, o sea, cómo luchas este mundo, cómo luchas en la ciudad, mucha gente que está boxeando realmente y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces era como la idea perfecta para armar el guión. Y bueno, fue diferente la experiencia. Fue muy rápido, esto fue un solo día de grabación, nos tomamos fotografías, se registró todo. Y después ya comencé yo a improvisar sobre la marcha cómo iba a armar este guión. ujú.
que lo único que sabía era que tenía un poema y yo quería que el poema fuera la base de esta historia. Pero eso, básicamente el trabajo con las personas es muy improvisado. O sea, yo no tengo como un plan. El plan siempre se va a romper, porque es que el otro siempre te va a plantear algo que tú ni siquiera habías pensado, ¿entiendes? Tengo quizás una guía de, bueno, yo quiero registrar esto, pero es muy experimental y siempre va a haber una sorpresa, creo. Entonces, bueno, básicamente así es como he trabajado, sí, orgánicamente, orgánicamente. Sí. Y en, porque no sé si alguna vez dijiste esto o me lo estoy inventando, pero eh, el autorretrato para ti es como muy central y creo que en cierta manera, pero tú me corriges, tú te ves como Sofía en muchas de esas obras. Yo Y estoy, yo estoy, aunque estoy, siempre estoy en porque todas. siento, por ejemplo, en el video arte que hiciste, que vemos, que entiendo que también la diversidad de cuerpos para ti era muy importante y se ve, o sea, vemos cuerpos de varios colores, de varias formas, tamaños, Mm, mm, eh, pelos diferentes, ¿no? O sea, diferentes formas. eh, que también, cuyos límites también están ahí medio borrosos el uno con el otro, entonces casi que es la misma persona durante todo el video y es una persona como que morfa entre diferentes formas, pero al final es como una subjetividad grande, que es una subjetividad colectiva al final de que es como un río que tiene forma de persona en ese video y que se muestra de diferentes formas, pero al final como una fuerza, pues en este caso de pelear, de luchar, que los conecta, que es de hecho similar a lo que estoy pensando en esa pintura grande, mi favorita, la azul, donde están ujú. tantos cuerpos, que también es difícil decir cuál es el cuerpo de uno, cuál es el otro, son todos la misma o todos son Sofía, o sí, como que ahí hay como un retar de los bordes interesantes, pero bueno, pasando otra vez al tema del autorretrato, ¿cómo te ves tú en esas obras y cómo consideras estas obras una forma de autorretrato o no? Porque bueno, sé que eso lo vienes trabajando o no sé si nos quieras contar también un poco cómo lo has visto. Bueno, el autorretrato para mí es como hay un ruido, no sé si se está No. pasando. ¿No? Perfecto. Em, como no pasa por la imagen exacta de tu rostro, de tu cuerpo, en lo absoluto. Para mí el autorretrato va mucho más allá y tiene que ver con la multiplicidad en ti, ¿no? Este, la, el ejercicio de poder transitar tus múltiples formas a través de una observación consciente, de una compañía a ti mismo, de un registro, casi un mantra de Ujú, ti mismo. Casi un mantra de ti mismo. Es decir, no es que mi vida solamente va a ser verme a mí mismo, no, pero sí, por supuesto, de ti mismo en contacto con todo lo que te rodea, ¿no? ujú, Siempre transformándote, siempre nos estamos transformando. Entonces, como un poco como verte en esa fluidez y transformación permanente que ocurre en el contacto con cada ser humano diferente que tienes, con cada objeto, con cada espacio natural con cada, ¿no? Entonces, para mí es como eso, ¿no? Esa capacidad de acompañamiento hacia todos esos procesos. Entonces, bueno, pasa por aceptarme animal. Puedo ser cualquier animal, puedo ser cualquier persona bien diferente, digamos, físicamente a mí, en todos los ámbitos, bien diferente, pero verme reflejada en eso, verme reflejada en esa otredad. Y bueno, eh, pasa por reconocer también todos los estados, ¿no? Estados emocionales, estados mentales
y todo ese abanico que somos de posibilidades, ¿no? Ujú, Entonces, creo que ese ha sido el ejercicio que estaba haciendo desde hace bastante tiempo. De hecho, trabajé un oráculo que son 40 autorretratos y lo trabajo mucho siempre con las personas porque yo creo que es infinito. Aquí es un ejercicio de 40 que yo hablo con la gente sobre esto. Me permite llegar a lugares de acompañamiento humano sin mucha explicación porque hay un juego, hay cartas, pero además me permite seguir acompañándome, ¿no? Seguir rompiendo como límites y generando puentes humanos que me son relevantes, ¿no? En esta construcción de vida que tenemos. ujú, Entonces, básicamente, toda mi pintura es como si yo siento, ¿no? En mi mente, siento que cómo crece mi cuerpo o cómo es mi cuerpo mismo en todos estos trabajos. ujú, La posibilidad de estar en todas mm, en, o sea, para mí es inevitable, ¿no? Es inevitable porque siempre las estoy viendo, las estoy construyendo. Hay una presencia. Y a eso yo le llamo trabajo de autorretrato, ¿no? ujú. Trabajo de autorretrato. Que es hermoso porque yo creo que cuando pensamos, bueno, para aquellos que no estamos en el mundo del arte tanto, que como que a veces se piensa el autorretrato como esta retrato de la persona, que es como estático, como que se muestra quién es y como que muchas veces el autorretrato se usa como para solidificar una identidad o una forma de verse o de ser en el mundo y es como... Y es muy narcisista en ese sentido, que es como Mm, yo tengo el poder de decir quién soy y además de cómo se ve y además de como de hacerlo como tieso en el mundo. Y tu propuesta es salirse de todo eso y casi que darle la vuelta. sí. Y lo que entiendo de lo que hablas es casi que un autorretrato que está en constante construcción y evolución. Como que un Sí. poco lo que yo siento con tu proyecto es que no se termina y quizás no termine nunca, no sabemos. Pero esa no es la pregunta, ¿sabes? Como que la pregunta no es como cuántas piezas creaste y cuándo terminaste y cuándo empezaste. No, es como qué es lo que se está gestando y qué es lo que se está transformando y como que toma ciertas formas en el mundo, pero en realidad como que la pregunta es la que sigue fluyendo y ese es el autorretrato mismo, siento que es un poco ese cuestionamiento y esa experimentación, porque es muy lúdico, es muy como dinámico en cómo se ve, cómo se siente y siento que ese es el proceso del autorretrato, ¿no? Como reconocerme en mis millones de posibilidades y qué rico que hayan otras personas que entren en esa conversación, porque siento que tu trabajo tiene una posibilidad de conectar con, o sea, dentro, no solo como audiencia, pero dentro del proceso artístico, y creo que te interesa mucho la enseñanza también, ¿no? Creo que de pronto podemos empezar como a cerrar la entrevista un poco pasando a como qué es lo que esperas tú con la enseñanza, con tu proyecto de enseñanza, con otros grupos, cómo lo has venido construyendo, como que tienes pensado. eh, Porque es como una extensión también, en cierta forma, del proceso de Ujú. autorretrato. Bueno, yo soy amante de los espacios de reflexión y creación. Creo que son fundamentales hoy día en una sociedad que cada día como que nos aislamos más, ¿no? Y a mí me gusta mucho estar en contacto humano con la gente, entonces mi espacio de formación quizás es un espacio que busca eso, o encuentros humanos primero. La posibilidad de valorar las formas que tienes, tus múltiples formas. Para mí eso es fundamental, la idea que tienes, valorar la idea que tienes, o sea, como que me gusta acompañar procesos para poder llevarlos, materializarlos, crear proyectos y siempre saber que un proyecto no es el final de nada, sino que es apenas un proyecto más. Entonces, bueno, como que continuar ese proceso para mí es fundamental y me gusta pensar que se puede hacer desde cualquier herramienta. Entonces, he estado trabajando con la idea de crear una escuela online, de que se llama Identidades Nómadas, porque estoy con esto, ¿no? De que no nos casemos con una sola cosa, ni un solo pensamiento, sino que aceptemos toda la multidimensión que somos, ¿no?
y me gusta jugar mucho. Entonces, bueno, eso es básicamente mi idea, como acompañar simplemente. Ser eso, ser un puente para que otras personas puedan explorar cosas y vivir procesos emocionantes humanos, Ujú. creativos. Eso es lo Me que yo... encanta porque, y de hecho, te agradezco como tu ser en el mundo digamos, poner tu Mm, práctica en este servicio y en esta ofrenda, ujú, ofrenda para el mundo, porque lo que yo he venido pensando juntas, y pues Sofi y yo, digamos, nos encontramos intelectualmente, pero también como amigas, emocionalmente nos hemos encontrado. Y ahora que te escucho hablar y como que para las personas que escuchen esta entrevista, yo quisiera también empezar a cerrar diciendo que tu trabajo no solo propone todo esto que venimos hablando, sino que hay una realidad corporal que hace que esto sí es de verdad. O sea, como que cuando uno entra en tu obra y entra en tu mundo y en nuestras conversaciones, y bueno, también porque obviamente tu obra, como lo dices, no está separada de tu vida personal, así como esta entrevista tampoco está separada de mi vida personal, como que todo es una gran red de cosas, pero sí hay una experiencia corporal y sensible que es verdadera. O sea, como que es más allá de que yo sentí esto cuando vi la obra, no, es como que realmente uno puede pasar por un estado donde experimenta eso de la multidimensionalidad del ser humano que mencionas, como que como idea suena bien, pero otra cosa es, digamos, pasar y como saborear esa realidad, así sea por momentos, quienes no estamos como en constante obra artística, pero como que eso es un poco lo que nos ofreces, que me parece absolutamente importante y hermoso y valioso, que es permitirnos ser otra cosa. Así sea momentáneamente, en tus talleres o cuando haces el video de arte o como audiencia de tu arte o en conversación, en cualquier cosa. Es como experimentar esa expansión del ser y me encanta que también siempre es una expansión del ser en conversación con el otro, ¿no? Como que nunca es, siempre lo piensas en conversación con el contexto y con los otros cuerpos, porque pues eso es como lo que necesitamos en un mundo donde se nos dice todo el tiempo, y no, y como con las pantallas, todo el tiempo estamos como tan metidos en nosotros mismos que sentirnos de otras formas realmente es un ejercicio importante, importante ujú. a lo Y es mismo. un abismo, y es un abismo, Claro. da vértigo, la verdad. Creo que estamos, como dices, ¿no? Con lo de las pantallas y todo lo que está pasando, quizás hay como una idea plana del ser en donde somos la fotografía que creemos que somos. Entonces, pues yo creo que cuando veo mi trabajo, yo digo, claro, aquí está el error. Este es el error, es el caos. Qué bueno, uff, qué alegría que no estoy buscando nada perfecto. Está Sí. bien, lo acepto, ¿sabes? Lo acepto. Qué bueno. Y es allí, ¿no? Donde yo quiero ir al borde, a la grieta, al error, a las palpitaciones de la sangre, a la pasión, a esa vulnerabilidad y a la vez cómo esa vulnerabilidad, ese espacio de mostrarte en ese estado de grieta o de lo que sea como lo quieras llamar, es un gran poder, Ujú, porque solo ese reconocimiento puede permitirte todas estas facetas, ¿no? De ti mismo también. Em, no sé, es un sueño, ujú, pero también es un ejercicio. Es un ejercicio y es una construcción y es una propuesta. Es una propuesta para coincidir en que somos diversidad, no porque una persona sea de un color y yo de otro, o porque una persona sea de un país o yo de otro, somos diversidad porque en ti mismo eres una diversidad. ujú, En ti mismo eres todas esas rostros, eres todos estos colores y eres todos estos sabores. Y permítete serlo, ¿no? Y tú lo sabes, es así como que lo ujú. sabemos. Sí, 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 exacto. Ajá. Pero bueno, no es fácil, es eso lo que te digo, ¿no? Atreverse al abismo a Ujú, través de un encuentro creativo, lúdico, etcétera, ¿no? ujú. Esa es más o menos la idea
de este trabajo, Me esta encanta. estrategia. Es muy arriesgado, es muy radical en la propuesta. O sea, como que en realidad sí, como que toca la llaga de lo que nos construye. O sea, nos Sí. crecemos construyendo una identidad fija, una idea sobre la sexualidad, una idea sobre el género, la nacionalidad, el cuerpo, el color, la raza. Muchos O sea, es como límites, ¿no? que Muchos sí, límites, exacto. muchos Y límites. de repente es como, no, a ver, todo eso es ficción. Como que en realidad somos una multiplicidad y pues claro, existen y lastimosamente son usados como herramientas de poder para crear jerarquías y generar diferencias en el mundo. Absolutamente. Es una creación para esto. Para, pues sí, para la Y opresión y para conseguir con sistemas bastante violentos. exactamente. Y entonces para poder encontrarnos en nuestra esencia o en un estado de realmente, De como dice, libertad. amor y libertad, estas palabras tan bellas, y paz, el trabajo sinceramente que tiene que comenzar por uno, ¿no? Y no es fácil. Yo creo que es un camino, uff, pero bueno, no sé, yo creo que vale la pena, jugar y plantear estas cosas, por lo menos para hablarlas, así como las estamos hablando, porque es todo un recorrido que es la vida toda, ¿no? La vida completa que... Sí, eso es Ah, eso. Siento que es eso, es como yo creo que en esta conversación las dos estamos diciendo, bueno, cómo estamos creando la realidad, ¿no? Como qué es lo que propongo yo como Catalina, como Sofía, yo a qué le apuesto como ser creativo, como cualquier otro ser humano, es como cuál es mi creación en el mundo que dice, la realidad se puede crear de esta manera, ¿no? Y como, y pues estar en conversación con otros mundos. ah, Eh, bueno, Sofi, mil gracias. Me pareció una reflexión bastante hermosa. Tenemos mucho más por hablar, pero bueno, la vida nos dará el tiempo, pero me parece que claro que sí. este fue una buena, no sé, para personas que ya conozcan tu arte o que no la conozcan, me parece que es una buena introducción a lo que trae detrás y a lo que, y como todo, como el universo que trata de darle forma y moverlo y transformarlo. eh, bueno, voy a colocar algunas imágenes, algunos videos para, digamos, darle otra visión a las personas, pero me pareció una conversación muy linda donde aprendimos de ti lo que nos puedes enseñar. Mil gracias. Gracias, bueno, compartimos y gracias por el espacio y que sigamos haciendo cosas. Pues. Juntas siempre. Vale, Sofi, un besito. Un beso, Gracias. chao.